El día viernes, en horas de la noche, fui inducido en mi espíritu a escribir unas palabras que sin duda alguna carecían aparentemente, de un poco de indulgencia, y eran palabras que podrían ser interpretadas de manera muy severa o como palabras muy severas, muy incisivas y muy cortantes, ¿no? Mi pretensión con ese mensaje no era otro que el de hacerlos conscientes de la dura realidad que estamos viviendo actualmente. Yo sé que hay muchas personas que no son muy amistosas con esa forma de hablar. Yo sé que hay mucha gente que lo que le gusta siempre es escuchar los mensajes de caricias, los mensajes de alivio, los mensajes de paz, los mensajes de amor. Pero como bien decía yo al final de ese mensaje, esas palabras, lejos de demostrar que hubiera en mí odio, rabia o algún tipo de intención de quererles hacer pasar un mal día o una mala noche, porque fue de noche que lo envié, tenían justamente una intención contraria. Mi intención con ese mensaje, y si recuerdan, la idea principal del mensaje tenía que ver con el hecho de que no importa cuántas cosas nos ganemos en este mundo, no importa cuán exitosos podamos llegar a ser, podemos llegar a graduarnos en un grado de summa cum laude, podemos llegar a ser el empleado no del mes, sino del año, cada año, podemos llegar a ser, por ejemplo, el hijo estrella, el, no sé, el estudiante estrella, el amigo estrella, el mejor de los mejores, y con todo y ello ser delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo, que es a fin de cuentas lo primero que debe a nosotros interesarnos, unos rotundos fracasos. Porque para Cristo no cuenta como éxito el hecho de que nosotros seamos excelentes empleados. Lógicamente, ni no me malinterprete, Cristo quiere que todos seamos excelentes empleados, que seamos responsables en nuestros trabajos y que demos testimonio de Él siempre, que en nuestras acciones nunca se encuentre algo que deban reprendernos nuestros jefes. Claro que sí, claro que Cristo pide excelencia, la misma palabra dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para Él, con excelencia. No solamente lo que vamos a hacer de forma directa para Él debemos hacerlo con excelencia, sino todo aquello que hagamos, en cualquiera sea la labor que nosotros tengamos que desenvolvernos, porque tenemos responsabilidades que cumplir, porque tenemos familias, porque tenemos trabajo, porque tenemos que estudiar y tenemos que hacer un montón de cosas. Para todo ello, Cristo dice que debemos hacerlo con excelencia. Ese es el estándar que Cristo exige en el sagrado texto. Hacerlo con excelencia, y Él nunca espera de nosotros nada menos que la excelencia. Lo que el Señor siempre espera de nosotros es la excelencia. Pero ¿cuál era el centro de mi mensaje? El centro de mi mensaje era muy claro. No importa cuántas de estas cosas hagamos con excelencia, si lo primero o a lo primero que debemos atender con excelencia, que es nuestro servicio y nuestra fidelidad a Dios, no lo hacemos, en vano es la excelencia que tengamos en otras áreas de nuestra vida. En vano. Porque a nosotros no nos va a justificar delante del trono celestial el que hayamos sido el empleado del mes o el que hayamos sido el graduado con honores en la universidad. Todo eso es necesario. Trabaje para graduarse con honores y trabaje para ser el empleado del mes siempre. Lo que no debe olvidar es que además de eso, principalmente usted tiene que vivir una vida que dignifique el nombre de su Señor. Porque si su vida no busca dignificar el nombre del que le llamó, vuelvo y repito, en vano es toda labor que hagamos en esta vida. Es en vano, absolutamente en vano. Y seríamos en ese sentido, delante de los ojos de nuestro Señor, un rotundo fracaso. Por eso yo tuve que ser muy claridoso y tuve que ser muy sincero con las palabras que emití en ese mensaje. Yo sé que sería un mensaje que no le caería muy bien a todos. De hecho, uno se da cuenta, porque cuando un mensaje cae bien se ven las manitos del me gusta. Pero cuando no hay ni una, claro, no puedo decir de lleno que es porque no gustó. A veces no es que no haya gustado, sino que la gente está en reflexión y como que de repente está ahí entrando en ese momento donde busca que Dios le aperture más la mente para entender esas cosas. Pero sin duda no podemos descartar la posibilidad de que sea también porque hay gente a la que no le gusta que le hablen de esa forma. Y bueno, imagínense, el Señor Jesucristo, así como muchos otros de sus ministros,
Eran personas a las que no pueden ser acusadas, porque no se pueden acusar por falta de amor. Todos ellos amaban al prójimo, amaban la obra que hacían, amaban al Señor. Pero también podemos ver que pese a que ellos amaban, y no es pese, ese no sería el término, sino que además de amar de la forma que nosotros creemos debe manifestarse siempre el amor, que ese es un gran problema que tenemos, creemos que el amor siempre tiene que manifestarse con caricias. No, Cristo, si algo hacía, quizás mucho más que otras cosas, era reprender y exhortar. Cristo era un exhortador y un reprendedor por excelencia. Y si no me lo cree, pregúnteselo a Pedro. ¿Cuántas veces tuvo que el Señor llamarle la atención? Si no me lo cree, pregúnteselo a los fariseos. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo le habló con voz de trueno a los fariseos? Allí está el mensaje muy claro. El mismo apóstol Pablo, cuando escribe a las descabelladas acciones que estaban cometiendo algunas de las iglesias que él había fundado, Pablo no suele ser muy indulgente en su manera de expresar las palabras que expresa. Y acuérdense que Evangelio, la Biblia, tiene que estudiarse y leerse con todas sus letras. No podemos parcializarnos en una parte del mensaje bíblico y creer que la Biblia consiste solo en eso. Porque hay personas, y yo se lo he dicho ya en varias ocasiones, que solamente hablan del amor y del amor y todo el tiempo están dando caricias. No, pero es que el amor también conlleva a palos, a correazos, a paidúo, que es el término griego que se utiliza en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para indicar que se está dando con la vara, paidúo. Eso también es necesario y eso es parte de la acción de amar. Porque Elí, una de las cosas que podemos ver que demostró al estar siendo un sinvergüenza alcahuete de lo que los hijos hacían, una de las cosas que podemos ver es que parece ser que Elí no amaba lo suficiente a sus hijos o que interpretó muy mal lo que significaba amar. Una de las dos cosas, porque no los reprendió. Y hay padres sinvergüenzas, sobre todo las de la generación de hoy, que creen que darle un correazo a su niño es poco menos como que llevarlos a un trauma psicológico del cual nunca van a poder salir. Es casi como creer que están descabelladamente actuando como el ser más malévolo que puede existir. Cuando la Biblia tiene un mensaje completamente diferente y la Biblia dice que es necesario instruir con la vara. Es necesaria la vara. La vara no debe ser algo que no esté dentro de nuestra agenda. La vara siempre debe estar como una posibilidad dentro de nuestra agenda cuando los otros métodos no han funcionado y la persona sigue insistiendo y perseverando no en lo bueno, sino en lo malo. Porque el dolor enseña a vivir. El sufrimiento enseña a vivir. Cuando no hay dolor y no hay sufrimiento, es difícil aprender a vivir. Es muy difícil. Y mi reflexión en ese momento fue porque ustedes saben que yo vengo atravesando semanas muy duras con mi salud. Y ya tengo varias semanas que no puedo predicar. Y son momentos que yo le doy gloria al Señor por ellos. Porque si hay algo que me ha enseñado a mí desde que estoy en el Evangelio, han sido estos momentos de dificultad. Esos son los momentos más preciosos y más preciados para aprender. Porque cuando uno está bien, cuando todo sale como quiere, y cuando parece ser que no hay nada que aparentemente te estorbe la vida, pocas veces la persona se va a ver interesada en querer ver qué cosas necesita desarrollar, afianzar y reforzar dentro de esos baches que hay en el carácter de nosotros. Entonces, todo esto es necesario. Completamente necesario. El Señor sabe lo que hace y Él no se equivoca. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 del libro de Filipenses. Libro de Filipenses, capítulo 3, y vamos a estar haciendo lectura desde el versículo 2 hasta el versículo 8. La palabra de Dios dice de la siguiente forma, y leemos en el nombre de Jesucristo. Tengan cuidado con los perros.
estén alerta con los malos obreros, tengan cuidado con los de la circuncisión, porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Jesucristo, no teniendo confianza en la carne. Aunque también tengo confianza respecto a la carne, porque si alguno considera que puede confiar en la carne, yo más que él. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Sin embargo, estas cosas que eran ventaja para mí, las he considerado sin valor por causa del Cristo. Y también yo considero todas estas cosas como pérdida, en virtud del inigualable valor de conocer a mi Señor Jesucristo, por quien lo he perdido todo, y todo lo he tenido por basura para ganar al Cristo. Preciosas palabras del amadísimo hermano apóstol Pablo. La carta de los Filipenses es una de las cartas que se ha consagrado en la historia de la iglesia como la carta del gozo. Así se le considera la carta de los Filipenses. Yo se lo he dicho en varias ocasiones. Filipenses es la carta, según muchos autores y comentaristas, más hermosa de Pablo, porque es donde encontramos por más líneas cuadradas o centímetros cuadrados o cúbicos la palabra gozaos. De manera muy irónica además, porque cuando Pablo escribe esta carta, la historia cuenta que él estaba en una mazmorra romana, fría y oscura, engrilletado de los pies y de las manos. Y algunos, ya esto podría ser más en un tono leyendístico, de leyenda, por ponerlo de alguna forma, dicen que incluso varias de las líneas que se escribieron de este documento se escribieron con la sangre que sulfuraba el apóstol de sus extremidades. Imagínense ustedes, en ese contexto un hombre pudo decir gozaos y alegraos más que en cualquier otra carta. Esto es impresionante. Esto demuestra la realidad y la gran distinción que existe entre una persona que no dice ser cristiana solamente de boca, sino que realmente lo es de corazón. Hay una diferencia abismal y no es difícil discriminar entre la diferencia que existe en aquellos que son simplemente cristianos de profesión, pero nunca de corazón. Hay dos grandes realidades en este asunto. Pablo es muy enfático y muy claro en estas palabras. Primero comienza dando una advertencia, dentro de las cuales podemos encontrar 3 consideraciones básicas. Y vamos a ver cada una de ellas, no vamos a dedicarnos a más de un minuto en ellas, porque como les dije, hoy simplemente quiero dar una enseñanza más a manera de comentario que de una exégesis profunda, que es a lo que estamos normalmente acostumbrados acá. Pero por razones del espacio y del tiempo y de mi condición de salud actual no puedo excederme a irme a esos tonos. Sin embargo, no voy a perder detalle de las cosas que acabamos de ver acá. Lo primero que comienza haciendo el apóstol Pablo, como les dije ya, es una advertencia que tiene 3 consideraciones. En el versículo 2 inicia diciendo, ten cuidado con los perros. Consideración número 1, ten cuidado con los perros. La segunda consideración sería, estén alertas con los malos obreros. Y la tercera vendría a ser entonces, tengan cuidado con los de la circuncisión. En la Reina y Valera, porque estoy leyendo de la versión pechita, dice, tengan cuidado con los mutiladores. Eso es lo que dice en la Reina y Valera. Tengan cuidado con los mutiladores. Aquí dice con los de la circuncisión, que es exactamente lo que está refiriendo el apóstol Pablo. Cuando habla de los mutiladores, está hablando de los que practican la circuncisión. Vamos a la primera consideración. La primera consideración, Pablo dice que tengamos cuidado de los perros. Pero antes de ir a ella, vamos a identificar a quién Pablo está. ¿De quién está Pablo advirtiendo aquí a los filipenses? Y Pablo está advirtiendo aquí a los filipenses de los judíos, de los judaizantes. Ustedes saben que la palabra perro
para el dolor del judío que escuchó estas cartas o estas palabras de Pablo, que las leyó más bien, la palabra perro era la palabra que se utilizaba en la boca del hebreo religioso para referirse a todo lo que era el mundo gentil. Para ellos los gentiles son perros, nada más y nada menos que un perro. Y un perro en el siglo I, o en el siglo no solamente I, en todo lo que podemos ver el trayecto de la historia bíblica, no era para nada considerada la mascota que hoy con mucho amor muchos pueden acoger en sus hogares y que alimentan 3 veces al día y que algunos incluso le dan comida mejor que la que comen muchos seres humanos. Para aquellos días era todo lo contrario. El perro era un animal salvaje, considerado un animal inmundo, asqueroso, podrido, un animal que daba asco, que siquiera que se le acercara a uno de ellos, algún hebreo, era ya motivo de querer salir corriendo y huyendo a purificarse porque lo había tocado la cosa más asquerosa que podía existir sobre la tierra. Esa era la concepción que tenían sobre los perros. No era para nada el animalito gracioso, acogedor, que hoy tenemos muchas veces dentro de nuestros hogares. Yo parece que todavía me quedé con esa mentalidad judía del perro, ¿no? Porque a mí no me gustan para nada esos animales y los considero más o menos asquerositos también. No me gustan para nada los perros. Pero estos hombres consideraban de esta forma a estos animalitos. Los consideraban de esa manera. De tal forma que cuando ellos entonces referenciaban al mundo gentil, acuñando la frase perros, estaban diciendo que eran poco menos que el desperdicio de la sociedad, la pudrición de la sociedad, la escoria de la sociedad, la inmundicia total en su más grande expresión. Eso es lo que era para un judío un perro. Ahora, irónicamente, Pablo le está devolviendo la palabra perro a los que la utilizaban para referirse al mundo gentil. Ahora Pablo no está diciendo que es el mundo gentil quienes son unos perros, sino que son los sectas judaizantes, los verdaderos perros de la época. ¿Qué les puedo decir? Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo acá. Que los verdaderos y únicos perros de la época eran estos sectas judaizantes que querían llevar a todo tipo de procesos litúrgicos banales y que no contribuían en nada a la fe del creyente, a todo aquel que decidían acoger dentro de la conversión judaica. Lo segundo que les tiene que decir a estos judíos, además de perros, les dice: estén alerta de los malos obreros. Si hay algo que esta gente hacía y sabía hacer mal, era obrar. Esta gente, ya todos nosotros sabemos que para el judío la salvación estaba supeditada al cumplimiento de la ley mosaica, al cumplimiento de todos los misbot, de todos los mispatín, al cumplimiento de todas esas leyes y prescripciones que encontramos en el libro de la Torá. Todas esas prescripciones. Ellos pensaban que la salvación y la justificación solamente podía venir por medio del cumplimiento de la ley, por medio de las obras de la ley, y que no había otra forma de ser salvos. Un mensaje que fue muy claro en la boca de Jesucristo y en la boca del apóstol Pablo, de que tal cosa no podía ser hallada por las obras de la ley, porque ya no estamos bajo la maldición de las obras de la ley. Por eso él le dice que son malos obreros, porque además lo que hacían, muchas de las cosas que hacían, las hacían solamente para aparentar delante de la sociedad. Yo no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando Cristo habla sobre la parábola del publicano y del religioso, donde el religioso decía y se jactaba y se sentía ufanado porque él incluso cumplía con creces los requisitos de la ley. No ayunaba un día, ayunaba mucho más de eso. No daba el diezmo del diezmo, sino que daba el 2000%. Y entonces ahí vemos cómo estaba ufanado y presentando a Dios razones de méritos propios, mediante los cuales él pensaba que era, por supuesto, meritoria la salvación. Mientras que el publicano decía todo lo contrario: miserable de mí, pobre de mí, que soy un hombre muerto, tengo un corazón maligno. Reconocía la realidad de su alma contaminada por el pecado. Además de eso, reconocía también en sus palabras que necesitaba urgentemente a alguien que pudiera salvarle, a alguien que pudiera ayudarle a surgir
lo estaba reconociendo. Eso es lo segundo que Pablo tiene que decir. Por último, dentro de estas consideraciones primarias, lo otro que podemos ver es que Pablo, además de eso, les dice: tengan cuidado con los de la circuncisión o con los que mutilan. Por eso que aquí es fácil, sobre todo en esta última parte, ver que se está refiriendo a los judíos, porque los que andaban con el tema de la circuncisión y de la mutilación eran los judíos, no eran los gentiles. De hecho, si nosotros nos vamos al capítulo 15, donde encontramos el concilio de Jerusalén, cuando están discutiendo los apóstoles acerca de cuáles eran las cosas que los gentiles debían cumplir de la ley, en ningún momento se les exige que la mutilación o la circuncisión fuera parte de uno de esos asuntos. Entonces aquí podemos ver claramente que se está refiriendo sin duda alguna a los judíos. Esa era la referencia que Pablo estaba dando acá. Porque nosotros, mira ahora lo que viene a decir en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Ahora, Pablo está diciendo, la verdadera circuncisión está en nosotros que hemos creído en Jesucristo. La verdadera circuncisión está en aquellos que han nacido de nuevo, que han sido regenerados en su espíritu, por causa de la obra justificadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue Cristo quien nos justificó, y es Cristo el único que puede justificar para salvación. No son las obras de la ley las que nos van a justificar para salvación. Es Cristo. Pero ahora Pablo viene a dar una serie de razones que debemos también tener en suma consideración, porque Pablo viene a definir a través de 3 aspectos lo que significa ser una verdadera persona que ha sido circuncidada. Una persona que ha sido de verdad circuncidada, en el sentido de lo que espiritualmente la circuncisión quiere transmitir. Y viene a decir 3 cosas interesantes Pablo. Porque nosotros somos la circuncisión. Número 1, los que adoramos a Dios en espíritu. 2, y nos gloriamos en Jesucristo. Y 3, no teniendo confianza en la carne. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? Los que adoran a Jesucristo en espíritu. Número 1, los que se glorían en Él. Y 3, aquellos que no tienen puesta su confianza en sí mismo. Aquellos que no están ensimismados, porque los judíos estaban ensimismados. Ellos no podían mirar para otro lado que no fuera para adentro, y cuando miraban para afuera era para criticar y maldecir a los demás, porque según ellos no cumplían con los estándares de santidad que solamente ellos cumplían. Por eso Cristo tuvo que decirle incontables veces que eran unos falsos hipócritas, que eran unos completos hipócritas. Pero el verdadero circuncidado es el que adora a Cristo en verdad, en espíritu, el que glorifica el nombre de su Señor y el que no pone su confianza en sí mismo. Maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre es un ser caído, corrupto, perverso y pervertido. Capítulo 3 de Romano habla muy bien de la anatomía espiritual del ser humano y tiene una visión nada romántica acerca de lo que viene a ser la antropología bíblica. Y dice, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno solo que haga lo bueno, ni uno. Todos están bajo pasiones, todos están presos en sus ensimismamientos pasionales, carnales. Eso es lo que el apóstol Pablo tiene que decir en el capítulo 8 de Romanos. Y es la realidad bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros estudiamos toda la Biblia y nos vamos a dar cuenta de cuál ha sido la historia del hombre. Nada menos que eso que acabamos de decir. Pablo ha hecho entonces acá la referencia de que son estos 3 aspectos los que permiten diagnosticar bajo este examen riguroso quiénes son los verdaderos circuncidados. Porque la circuncisión no tiene que ver con un hecho material de la carne. Para el cristiano no es importante la mutilación de su genital. No nos interesa mutilarnos. Lo que sí nos debe interesar a nosotros mutilar es nuestro corazón, porque nuestro corazón está lleno de muchas ramas secas que no pueden dar frutos. Porque cuando un árbol está seco, cuando las ramas de un árbol se han secado y no florecen hojas, mucho menos van a florecer frutos.
Y la mutilación que Cristo sí quiere hacer en nosotros es la mutilación de esas ramas secas que no dan fruto dentro de nuestro corazón. Esa es la mutilación que necesitamos. Solo entonces podremos dar frutos apacibles de justicia y ser verdaderos circuncisos, no de nuestro genital, no de esa marca física, sino de una marca que está en lo más profundo de nuestra interioridad, que llamamos corazón, que llamamos alma. Eso es lo que debemos hacer. Y ese es el consejo que Pablo claramente está dando a los filipenses. Cuídense de esta gente, porque esta gente es una engañadora de oficio y sabe muy bien engañar. Son expertos estrategas en el arte del engaño, por lo que no será nada difícil enredar a cualquier persona. Y usted podrá ver cómo todas estas sectas que existen hoy sobre judíos mesiánicos, sobre mesianismo, judaísmo mesiánico, raíces hebreas, usted podrá ver cómo esa gente es experta, hermano, en enredarle la vida a la gente, en llevárselos a su terreno. Porque claro, cuando comienzan a presentar nociones como que esta es la verdadera palabra que por siglos nosotros no habíamos entendido, pero que ahora la entendimos y se nos ha revelado porque estamos en el tiempo profético donde dice la palabra que la verdad sería desenterrada y ya no estaría oculta y todo el mundo la conocería. Imagínense, cuando le vienen con eso, hermano, cualquiera queda patinando. Yo fui un experto en hacer esas cosas y por eso tengo que acusarlas con todas las de la ley, porque yo lo hice por muchos años y ya ustedes lo saben. Ninguno de ustedes me conoció en ese tiempo, gracias a Dios no me conoció en ese tiempo. Bueno, salvo mi papá y mi tía, que sí me conocen de toda la vida y saben que yo estuve en esas andanzas. Pero el resto de las personas que están acá no me conocieron en esos tiempos. A Dios gracias que salí de esa mentira y de esa falsedad. ¿Qué es lo que viene a decir Pablo después? Aunque también tengo confianza respecto a la carne, miren lo que Pablo viene a decir ahora, porque ahora lo que Pablo va a hacer a continuación es presentar su currículum vitae. Él viene a presentar su currículum vitae buscando con ello dar razón de que si hay alguien que puede justificarse o que podría tener la posibilidad de justificarse y gloriarse en sus propios méritos, era él. Y va a dar una serie de razones para decirnos por qué él piensa que esto es así. Miren lo que va a tener que decir Pablo en estos versículos siguientes. Aunque tengo confianza en respecto a la carne, porque si alguno considera que puede confiar en la carne, yo más que él. Circuncidado al 8º día, número 1. Linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Ahí está el currículum vitae, un resumen curricular de la hoja de vida laboral de Pablo, de la hoja profesional de Pablo. Y ahora, si ustedes observan con lupa, nos vamos a dar cuenta que lo que Pablo está diciendo aquí no es otra cosa más que exponer el particularismo hebreo. ¿Cuál es el particularismo hebreo? Yo en ocasiones lo he mencionado. El particularismo hebreo era esa jactancia del pueblo de Israel al creer que ellos eran el único pueblo escogido, al creer que eran el pueblo a que se les había revelado la Torá. Eso, por supuesto, llevó a que se les subieran muchas cositas a la cabeza, como por ejemplo cuestiones con problemas raciales, porque eran sumamente racistas, etnocentristas, eran clasistas, etnocentristas, xenofóbicos, racistas. Bueno, ¿qué otra ista podemos poner? Y lo que Pablo precisamente está presentando aquí, todas esas cosas que están en el currículum vitae o que ustedes intentan integrar dentro de su resumen curricular como experiencia laboral, yo la tengo con creces. Es más, podrían sumar a muchos de ustedes y seguramente no llegarían al nivel que yo tengo juntos. Así que quien les está hablando no es alguien que no conozca lo que fue o significó vivir en ese mundo. Quien les está hablando es alguien que experimentó en carne propia, porque hasta perseguidor de la iglesia fui por razón de mi extravío espiritual. Y ¿sabe algo? Una de las cosas que era muy importante para el hebreo que estaba en la religión judaísta, era el tema del celo. Ellos consideran el celo casi como un orgullo nacional.
Es parte como del orgullo nacional, el que ellos sean celosos de las cosas que ellos consideran son la verdad y defienden a capa y espada, entre comillas, y hay que decir lo que es entre comillas, porque sigue habiendo hipocresía, y la hipocresía creo que es parte de ese sistema religioso. Si había algo que ellos expresaban con mucho orgullo era el celo. Y Pablo les dice, hasta en eso. Quieren encontrar dentro de mi currículum vitae el celo, y no un celo cualquiera. Mi celo fue a tal nivel que me convertí en perseguidor de este pueblo que ahora amo. Me convertí en perseguidor de este pueblo que odiaba con todas mis fuerzas y al cual muchos de ellos llevé a la muerte. Era irreprensible en la Torá, irreprensible en los mandamientos. Con eso Pablo no está diciendo que él nunca rompió ningún mandamiento, porque eso es imposible. Irreprensible en el mandamiento era que él podía pecar, pero luego que pecaba, cumplía con todo el protocolo de purificación para poder estar exento o, digamos, de alguna forma limpio de ese pecado, y hacía lo que se suponía que la Torá demandaba debía hacerse para poder estar libres de ese problema, libres de ese pecado. Así que no tiene nada que ver esto con que Pablo estuviese tratando de indicar que él estaba en condición de perfección espiritual o de perfección de obediencia ante la Torá, ante la ley del Señor. No era eso lo que Pablo estaba tratando de comunicar, en ningún sentido. Entonces aquí podemos ver claramente que Pablo sí que tenía mucho de qué confiar en su carne. Mucho de qué confiar. A lo mejor muchos de nosotros podemos decir en un momento determinado de nuestra vida, luego de haber caminado cierto trecho y de haber alcanzado ciertos, digamos, éxitos y haber alcanzado ciertas metas, a lo mejor algunas personas podrían decir, yo tengo de qué confiar. Me gradué summa cum laude, tengo 14 títulos universitarios, soy un conferencista a nivel mundial, soy un empresario exitoso, ya tengo amasada una fortuna de 50.000 millones de dólares en mis cuentas suizas, etc. Lo que usted quiera decir. Lo que usted y yo queramos decir. Sin embargo, ¿qué es lo que Pablo tiene que decir a esa realidad? Y los versículos que vienen a continuación vienen a darnos una respuesta contundente de lo que el apóstol Pablo tenía claro en su mente, debemos hacer nosotros los creyentes y hijos del Señor. Miren lo que Pablo tiene que luego decir en el versículos 7 y 8. Sin embargo, comienza con una conjunción adversativa, ¿verdad? Ya sabemos el peso que tienen dentro de la gramática bíblica y sobre todo neotestamentaria las conjunciones adversativas, y esto es un tema que hemos hablado muchas veces. Sin embargo, estas cosas que eran ventaja para mí, las he considerado sin valor por causa del Cristo. Todas estas cosas, miren, Pablo no está diciendo que esas cosas le generaban pérdidas. Pablo está reconociendo que el haber hecho eso le generaba ganancias. Porque él dice, todas estas cosas que en un momento consideré como ganancias, hoy son completamente una pérdida para mí. O sea que sí generó algo de ganancia, ¿verdad? Nosotros en nuestra vida cristiana, de repente muy infiel, voy cuando quiero a congregarme, o cuando quiero sirvo, o cuando quiero predico a mis hermanos, o cuando quiero evangelizo, pero puede que le esté yendo bien en otros aspectos de la vida, de repente lo está haciendo muy bien en su trabajo y tiene sus reconocimientos, le subieron el sueldo, está ganando para vivir suficientemente holgado y todas esas cosas. De repente Pablo estuvo en ese caso. Era una persona a la que seguramente no le faltaba nada. Él era parte de la aristocracia hebrea de su tiempo, porque ser parte del sistema judaico y ser un líder y un maestro reconocido dentro del sistema judaico les hacía gozar de muchos beneficios. Muchos beneficios tenían. Sin embargo, y la palabra que Pablo utiliza aquí como ganancia es un término que tiene que ver con contabilidad. Es un término que tiene que ver con llevar una hoja de cálculos de toda la eficiencia del trabajo y el fruto de esos trabajos. Ese es el término que Pablo utiliza acá en el griego. Un término que tiene que ver con contabilidad. Y él dice, pero todas estas ganancias, todas estas cosas en las que yo en mi vida pasada me gloriaba en la carne, ciertamente trajeron para nosotros
o trajo para mí, para el apóstol Pablo, trajo sin duda alguna algún tipo de beneficio, trajo algún tipo de ganancia, todas las cuales las he estimado o considerado sin valor por causa de Cristo, que es lo que viene a decir después. Por causa de Cristo, sin valor todas ellas. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 8? Porque en el versículo 8 viene a ser un énfasis de la misma idea, pero de forma aún mucho más contundente y profunda. Y de hecho utilizando una palabra que, vamos a ver, es bastante fuerte en su vocabulario. Y es la única vez que el apóstol Pablo utiliza esta palabra. Es la única vez, no hay otra parte, al menos no que yo recuerde en este momento. De repente me esté equivocando, pero según yo recuerdo, esta palabra Pablo no la ha vuelto a utilizar en ninguna de sus cartas. Mire lo que dice el versículo 8. Y también yo considero todas estas cosas como pérdida en virtud del inigualable valor de conocer a mi Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que está Pablo diciendo acá? Aquellas cosas, si bien en un tiempo me rindieron frutos, me dieron ciertos privilegios, me dieron acceso a hoteles 5 estrellas, viajaba en un A380 en primera clase, me servían caviar de desayuno, etc. Todas esas cosas que me dieron grandes beneficios, hoy las estimo como nada, como absolutamente nada. De hecho, no eran ganancias. Hoy puedo entender que eso que yo consideraba era una ganancia en tiempos antiguos para mí, en mi manera de vivir antigua, en realidad era una pérdida absoluta. Pérdida en todos los sentidos, pérdida de tiempo, pérdida de vitalidad, pérdida de espiritualidad, pérdida en la posibilidad de crecer verdaderamente delante de Dios, pérdida en todos los sentidos. ¿Y por qué él lo considera pérdida? ¿En virtud de qué? En virtud del inigualable valor de conocer a mi Señor. Entonces la preeminencia de Cristo, la supremacía de Cristo, la premura de Cristo en el corazón del apóstol fue lo que le llevó a entender y a hacerse consciente de que su vida pasada no había sido nada más que una pérdida en todos los sentidos. Y que la única y verdadera ganancia que él ahora podía reconocer en ese momento de su vida era obtener el perfecto conocimiento de Jesucristo. Alabar y exaltar y glorificar el nombre de su Señor. No había nada que fuera más importante que esto para el apóstol. Y tanto es así que ahora vamos a entrar en la fase donde Pablo utiliza la palabra más fuerte de este discurso. Mire lo que tiene que decir luego. Jesucristo, por quien lo he perdido todo. Mire lo que acaba de decir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó al punto de su ministerio donde tuvo que perderlo absolutamente todo. ¿Pero qué fue ese todo que perdió? ¿Por qué sería importante hacerse esa pregunta? ¿A qué se refiere Pablo acá con que Pablo perdió todo? Bueno, el contexto nos lo acaba de decir. Todo ese privilegio del que él gozaba, de ese currículum vitae que acabamos de leer del apóstol. Todos esos beneficios los perdió, a saber si no los perdió, que el mismo pueblo judío lo perseguía para asesinarlo, hasta el punto en que incluso lo lograron hacer. Porque aunque fue Roma quien lo sentenció a muerte, ¿quiénes fueron los ejecutores intelectuales? Los judíos. Roma fue el autor material del hecho, pero el autor intelectual fueron los judíos, quienes presionaron exactamente lo mismo que a Cristo. A Cristo, el autor intelectual fue el Sanedrín de la muerte de Cristo. En términos humanos, hablando en términos naturales, por supuesto que ya sabemos, no me estoy yendo a razones más espirituales y más de lo que tendría que ver entonces con el plan eterno de Dios, ¿no? Viéndolo desde una mera, haciendo una mera mirada y un menos escáner terrenal, natural. Pero el autor material fue Roma. Exactamente lo mismo fue con Pablo. El autor intelectual de su muerte fueron los judíos, quienes presionaron al punto de llevar al apóstol a que fuera visto como un criminal delante de la nación y delante de la sociedad. Y Roma lo sentencia y le da la muerte. Exactamente la misma historia que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo perdí todo por causa de Cristo. Ahora, ¿quién de nosotros puede perder todo por causa de Cristo, pero a la vez ganarlo todo? ¿Quién podría decir que realmente ha perdido algo cuando lo que ha perdido era la banalidad de un mundo en el que transitamos una seria cantidad de años
pero que luego de esa cantidad de años, cuando llega nuestra fecha de caducidad, no nos salva ni Mandrake el mago, como dice el dicho. Ni Mandrake el mago nos salva. El día que nos toque irnos, nos vamos. Y listo. Y como dice por ahí Gerardo de Ávila de manera muy jocosa, yo todavía no conozco, porque los ricos tienen serios problemas con el tema del materialismo, pero yo todavía no conozco urnas a las que le creen bolsillos y bóvedas para meterle todas las riquezas a los ricos que se van a llevar para el infierno luego que mueran. Todavía no conozco esos féretros, no los conozco. Y el apóstol sigue diciendo, y aquí es donde viene la parte más dura, todo lo perdí por ganar a Cristo, Jesucristo. Perdí en virtud del inigualable valor, lo perdí todo por la virtud del inigualable valor de conocer a mi Señor Jesucristo, por quien lo he perdido todo, y todo lo he tenido por basura para ganar al Cristo. Todo lo he tenido por basura, por escoria, por el desperdicio y el desecho de la sociedad. Todo lo he tenido por nada. Hay traducciones que utilizan una palabra más fuerte que esta. Hay traducciones que utilizan la palabra estiércol, porque de hecho la palabra tiene raíz con la palabra estiércol, y puede perfectamente utilizarse la palabra estiércol también. Creo que es la NBI que habla de estiércol. Habla de estiércol. Todo Pablo lo tenía por basura. Todo lo que en un tiempo le generó grandes ganancias, sus estudios, su rol ante la sociedad como un maestro hebreo, todo el prestigio que se había ganado por ser un gran docto en la ley, por los trabajos que hacía, por cómo enseñaba, por el celo que tenía por la ley, cómo era perseguidor de la iglesia, cómo cumplía con creces las demandas del Sanedrín y de todo el sistema judaico, cómo cumplía de manera irreprensible las obras de la ley. Todas esas cosas, Pablo está diciendo, las tenía por absolutamente basura. Cuando se trata de equiparar a Cristo con las cosas de este mundo, el mundo se convierte en un inmenso valle de estiércol. El mundo, escúcheme hermano, el mundo es un inmenso valle de estiércol. Es estiércol, es basura. Decía al final de mi mensaje el día viernes, el que no entienda esto debe encender sus alarmas y declarar alerta roja. Porque a lo mejor ni siquiera es cristiana la persona. Porque el que tiene el Espíritu de Dios, el que tiene un espíritu regenerado, tienen que entender estas cosas. Tiene que entenderlas. Tarde o temprano tiene que entenderlas. La peor respuesta que podemos dar ante una crisis de este tipo es rechazar la posibilidad de entender y hacernos conscientes de lo que el Sagrado Texto nos está indicando acá. Eso es lo peor que nosotros podemos hacer. Yo te quiero preguntar en esta mañana, hermano, que me escuchas, ¿cuáles son tus ganancias actualmente? ¿De dónde provienen tus ganancias? ¿Cuáles son entre las ganancias de las cosas que haces en la vida las que les das preponderancia en tu vida? ¿Tus ganancias son las cosas que haces para este mundo perdido al cual Pablo llamó estiércol? ¿O tus ganancias tú las ves como aquellos que haces para tu Señor, glorificándolo, no teniendo confianza en tu propia carne y adorándolo en espíritu y en verdad? ¿Cuáles son tus ganancias? ¿De dónde proceden tus ganancias? ¿A cuál de los frutos que tú obtienes de la vida los consideras ganancias y a cuál los consideras basura? Pablo es muy claro al señalar cuáles son las ganancias inservibles, cuáles fueron sus ganancias sin sentido, porque las llamó basura. Mientras que exaltar el nombre de su Señor, glorificarlo y vivir por Él y para Él antes que por cualquier otra cosa
y no poniéndolo a Él en el segundo lugar, no diciendo voy primero al trabajo, voy primero esto y luego cumplo con lo del Señor, luego oro, luego estudio la palabra. No, Pablo no hizo eso. Muchos de nosotros seguimos en esa situación, sin duda alguna. Y eso es un problema que tarde o temprano vamos a tener que afrontar, muy probablemente con lágrimas que no quisiéramos tener que botar nunca en la vida. Porque el Señor es experto en apretar. Hay un dicho que dice, Dios aprieta duro pero no ahorca, ¿verdad? Dios aprieta pero no ahorca. Pero les voy a decir algo. Los apretones de Dios son tan fuertes que aunque no ahorca, sentimos exactamente como que nos está ahorcando. Ahora, esto no es un mensaje de juicio, esto no es un mensaje de nada de esto, es un mensaje de advertencia. Es un mensaje de advertencia. Cristo, en el capítulo 24 del libro de Mateo, cuando los apóstoles le hacen la pregunta del millón, ¿y cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Cuándo será tu venida, Señor? ¿Cuándo vendrás por nosotros? Porque imagínense, es natural. ¿Quién no quisiera entre nosotros aquí saber cuál es el día, la hora y la fecha en que el Señor va a poner sus pies sobre esta tierra y nos vendrá a tomar a todos para llevarnos a su santo reino? Todos queremos saber esa respuesta. ¿Pero qué les dijo Cristo? Fíjense que la respuesta que Cristo le dio a sus discípulos en aquel momento no fue muy distinta a la que Pablo está dando acá a los filipenses. Él les dice, antes de dar respuesta, él primero los advierte y les dice, cuídense de los falsos maestros. Y aquí hay un llamado de Pablo de cuidarse de los falsos maestros también. Cuídense de los falsos maestros. No todo lo que brille es oro. No todo lo que brille es oro. Hay muchas cosas que brillan para nuestros ojos, no porque tienen brillo inmanente, sino porque nuestros ojos, que están conectados con un corazón que no termina de considerar a Cristo como lo primero, crea como especie de un filtro el brillo en aquellas cosas que realmente no tienen brillo. Es como que si le pusiéramos un filtro a la imagen. Yo tengo una imagen muy fea, agarro, le meto un montón de filtro, le inyecto un poco de hormonas de los filtros virtuales que tenemos en las aplicaciones de hoy, y entonces podemos poner a la persona más horrenda a que se parezca a un Miss Universo. Podemos poner al tipo más feo como un Brad Pitt o como un Tom Cruise. Así hacemos nosotros muchas veces con las cosas del mundo, que ante los ojos de Dios son la cosa más asquerosa, horrenda que pueda existir. Pero cuando la vemos, como tenemos nuestro corazón tan contaminado, le inyectamos tantos filtros que la terminamos viendo como una cosa hermosa y esplendorosa. Y nos termina engañando. Y como nos engaña, nos seduce. Y como nos seduce, nos atrae. Y como nos atrae, comenzamos a vivir para ello. Y entonces comenzamos a considerar como ganancia las cosas del mundo y no las cosas de nuestro Señor Jesucristo. A tener mucho cuidado con esto, hermanos. A tener mucho cuidado con esto. Cristo debe ser lo primero en nuestras vidas. Y si no llega a ser así, diría como dijo el profeta, es porque no nos ha amanecido. Gracias, Señor. Amén.